Padre Celestial, glorificamos tu nombre hoy por causa de que tenemos esta oportunidad de esta clase. Gracias por el descanso de la noche. Gracias por este, esta nueva gracia que tenemos hoy en comenzar este nuevo día. Te damos gracias, Padre Celestial, por la fortaleza que tú nos das, la sabiduría, el entendimiento, y pedimos tu dirección. Pedimos de que el Espíritu de Dios ponga en nuestra boca las palabras correctas para que nada sea mal interpretado. Gracias te damos por aquellos hermanos que todavía no han podido entrar y aquellos que pudieran entrar después. Sé también con ellos para que puedan comenzar la clase. En el nombre de Jesús, te damos gracias por cada uno de estos hermanos que ya están presentes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Iba a comenzar una nueva lección anoche, pero volví a la misma clase. No sé por qué, pero sentí esa, como yo diría, ella me está diciendo el peso de poder tocar estos puntos una vez más. Queremos estudiar un poquito la vida de los discípulos antes de ellos recibir la santificación. Queremos ver qué clase de personas eran ellos, para que cuando usted encuentre a alguien que le recuerda a estas personas, usted se recuerda de lo que estos primeros creyentes sufrieron. Ellos sufrieron porque no entendían. Sufrieron porque muchas de las cosas que ellos estaban oyendo cruzaban por la mente, pero no le llegaba al corazón. Entonces ellos sí entendían, sí, es verdad, todo es verdad, pero cuando iban a actuar, entonces ahí es donde se veía que esta experiencia de la santificación o el bautismo del Espíritu Santo, lo cual son los dos juntos, no había sido tratado con ellos. Así que queremos ver, si ustedes quieren apuntarlo, allá ustedes, yo les doy las escrituras y podemos leerlo. Ustedes tienen Biblia, pero no quiero que sea siempre el mismo el que lea. Queremos que otros también puedan leer. Ok, en la vida de la persona justificada y regenerada quedan rasgos que no son espirituales. Bueno, pero la Biblia dice que si estamos en Cristo, todas las cosas comiencen a ser nuevas. Eso no es lo que dice, pero vamos a tomarlo de esa manera. Ok, en el caso de los discípulos, ellos habían creído y recibido la palabra. Juan 17:8. Vamos a leer varios versículos y quiero que ustedes simplemente sigan estos versículos y que después nos digan: el hermano Alex dijo esto o dijo lo otro. Ok, San Juan capítulo 17, versículo 8. Ok, porque las palabras que me diste, esas son grandes expresiones. La palabra que me diste, no las palabras. Dice aquí, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido
verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Con ese versículo, muchos tratan de cubrirse y dicen, todo eso ya yo lo tengo. Por lo tanto, yo soy también santificado, yo también he recibido el Espíritu Santo. Bueno, puede ser. Yo dije que aparentemente habían cosas que no estaban totalmente espirituales. Ahí tenemos la primera. La otra está en San Juan 1, versículo 12, muy conocido por todos. Dice la escritura, mas a todos los que le recibieron, no los que le van a recibir, los que ya le han recibido, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que una persona que tiene esta escritura puede decir, estoy bien, porque yo tengo todas esas cosas. Vamos a seguir. Ellos no eran del mundo. Estaban en el mundo, pero no eran del mundo. San Juan 17, versículo 14. Si alguno lo tiene, por favor, léalo. Dice, yo les he dado tu palabra. Ajá, yo les he dado tu palabra una vez más. Y el mundo los aborreció. Ajá. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ok, ese es Cristo hablando acerca de sus primeros creyentes. Esta es la primera iglesia. Aquí comienza la primera iglesia. No eran del mundo, habían recibido la palabra. Tenía una cantidad grandísima de buenas cosas. El versículo 16 dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero guárdalos del mal. Ok, ahora vamos a seguir. En el versículo 17:9, ¿qué dice? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, porque tuyos son. Vamos a hacer una pregunta ahora. ¿A cuánta gente envió Cristo para decirnos a nosotros que oremos por el mundo? Vamos a ver. ¿Cuáles fueron las palabras de él? Ir por todo el mundo. Todos. Y orar por ellos. No, predicarle. Ah, no. Okay. Él nunca envió a nadie a orar por los pecadores. Oró para que la iglesia pudiera llevarle a cabo a ellos el mensaje. La labor nuestra no es orar por los pecadores. Debemos orar. No estoy diciendo que no oremos, debemos orar. Pero estamos haciendo énfasis en este pequeñito punto, que nuestra misión verdadera en este mundo siempre ha sido así. Es para que Dios nos ayude a nosotros a ser el pueblo que Dios quiere, para que entonces la gloria de Dios se manifieste a nosotros y entonces podamos compartir con los pecadores el mensaje del amor de Dios. ¿Entendemos eso? ¿Hay algo ahí que no entienden?
¿Es difícil entender eso? Ok. Amén, amén. Ahora, ellos no eran del mundo, ellos eran de Dios. Yo ruego por ellos, ellos. Debe ver personas que a veces están orando, Señor, tú ves los que están en África, Señor, tú ves los que están allá en las Amazonas, Señor, tú ves los que están allá en China. Hermano, todo eso está muy bueno, ¿te comprende? Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que oremos unos por otros para que nosotros podamos ser ese pueblo, esa iglesia que podrá alcanzar al mundo pecador. Esa es realmente lo que él nos está diciendo aquí. Ahora, versículo 20 del capítulo 10 de San Lucas. Lucas 10:20. Si alguno lo tiene, por favor, léanlo. Hay algo muy diferente cuando leemos algo y cuando Pero alguien... no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Muy bien. Ahí está, que se regocijen no en aquellos que habían creído, sino que se regocijaran en que sus nombres Están escritos. estaban escritos en el cielo. Esa debe ser nuestra actitud, pero ¿por qué razón nosotros enredamos tanto las cosas? ¿Por qué le damos tantas vueltas y tantas vueltas y tantas vueltas para no llegar al punto? El punto es este. Nosotros tenemos una responsabilidad de alcanzar al mundo con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, como hijos de Dios. Ahora, Apocalipsis 20, ya que no estamos 20:15. ¿Alguien lo quiere leer? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. La palabra de Dios es muy clara en relación a qué ocurre a aquellos que mueren sin Cristo, sin Dios, aquellos que no marchan en la manera que el Señor Jesucristo nos enseña. Ahora, ellos predicaron, esta gente, Cristo los mandó a predicar. Escuchen bien ahora todas estas cosas que hemos leído. Todas estas cosas que nosotros hemos leído. Porque oímos a alguien predicar y dice, oye, pero qué buen predicador. Eso no lo hace un pastor a él. Porque predica un buen mensaje o dos mensajes. Lo que lo hace un buen pastor es si Dios lo llamó. Si Dios puso el mensaje en él, como dijo el libro de Amós. Yo no soy profeta ni estuve en la escuela de los profetas. Yo soy boyero. Ok, aquí en Mateo 10:5, volvemos otra vez a San Mateo. Vamos a leer aquí. Uno de ustedes, por favor. Mateo 5:8. A esto, Bienaventurado los de limpio corazón. no, Porque, no, ese es el capítulo 5. ¿Y usted dijo cuál? Yo dije el capítulo 10. Verso 5. Capítulo 10, Ajá. versículo 15.
Dice, Versículo 5, perdón. 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Y Usted no ha en oído, un momentico. Usted no ha oído a alguien que ha traído varias personas al templo y dice, esa es una obrera de Dios. Aquí tenemos a toda esta gente que tienen todas estas señales, que tienen todos estos milagros porque sanaban, sacaban demonios, y Cristo los manda a predicar. Fíjense bien, ¿me están siguiendo hasta ahí? Ujú. Sí. Ok, vamos. ¿Qué más dice? Y en ciudad de samaritanos no entréis. No entréis en la casa de los samaritanos. Los samaritanos era una ciudad que estaba compitiendo con Jerusalén. Eran dos ciudades. ¿Ok? Esta ciudad de Samaria no era una aldeíta por el camino, era casi un reino grande. Cristo prefiere ir por ahí, algo que los judíos no querían ir, porque había una enemistad entre los dos. Los judíos decían que los samaritanos no eran sinceros. Los samaritanos creían que los judíos, pues ellos tenían una actitud de que yo soy. Bueno, el Señor va a Samaria, una cosa que no se hacía, y allí se encontró con una mujer samaritana. Y entonces a ella, a quien el Señor Jesús le dice, ¿qué dice, hermana? ¿En qué verso? Estamos leyendo el versículo. Ya leí el 5. Sí, 5. a la casa de Israel no vayan. Sino Yendo. id, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ir un poquito hacia atrás. Sino id a las aldeas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué ovejas perdidas? Si ellos estaban en Jerusalén, era la adoración verdadera, pero estaban perdidos en medio de la confusión que había entre Israel y Samaria. Y yo pienso tanto en, estaba esta mañana temprano pensando entre aquellos que estaban entre Samaria y que estaban entre Jerusalén, un grupito, vamos a contar 10, 20 mil personas que están en ese corredor. Unos iban a Jerusalén, otros iban a Samaria. Había como una confusión. Noten, por favor, usen su mente. Usted está en medio de ese grupo. ¿A dónde va a ir usted? ¿Va a ir a Samaria o va a ir a Jerusalén? De eso valdría todo lo que Cristo hizo y todo lo que él iba a hacer. Y dice aquí, y yendo, predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanad, ¿qué cosa, hermana? El versículo 8. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dar gracias, de gracias recibisteis, dad de gracias. Ok, ahí encontramos las palabras claras, palabras bien dichas. Fíjese todo lo que Cristo Jesús manda a que ellos hagan. Todas estas cosas. ¿Me están siguiendo? ¿Están notando todo esto? Ok. Ellos predicaron y fueron instrumentos para hacer milagros, como encontramos ahí. A pesar de todas estas cosas que hemos mencionado,
no eran santificados ni tenían poder espiritual, a menos que Cristo se lo diera en un momento especial. Todo esto, y no eran santificados. Por eso yo oigo, pero fulano, ¿cómo puede ser si es un gran predicador? Bueno, puede ser el mejor predicador de su pueblo, pero eso no quiere decir de que él sea santificado. Porque ahí está la palabra. Cristo mandó a toda esta gente a levantar leprosos, sanar enfermos y una serie de otras actividades, resucitar muertos, y les dice a ellos que hagan todas estas cosas, pero ellos no eran santificados de acuerdo a Juan 17:17. Vamos para Juan ahora. Otro hermano que no haya leído todavía, por favor. Juan 17:17. ¿Lo tienen? Santifícalos santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos. ¿Qué significa esa palabra? Santifícalos. No que lo santificaste, no que lo vas a santificar, no que ya están santificados. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué cosa? Verdad. Lucas 24:49. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí está. Todas estas cosas que ellos hicieron. ¿Cómo hicieron ellos todas estas cosas sin el poder desde lo alto? Es una pregunta que yo hago. ¿Cómo hicieron ellos esto? Porque Dios lo empoderó en esos momentos específicos. Hermano, no vi tu mano. Oh. Parece que tienes mano ahí. Ah, gloria a Dios. Es que de aquí no se veía la mano. Okay. Bueno, es que Dios lo empoderó en el momento específico para que hicieran lo que llevaron a cabo. ¿Qué más? Bueno, eso es todo lo que te Usted puedo dice, decir. todas estas cosas que ustedes han hecho, todo eso es grandioso y todo esto glorioso. Cristo le dio poder a ellos para hacer aquella obra. No quiere decir que desde ese momento, donde quiero que ellos iban, ellos hacían esto. Eso fue en ese momento. Ahora venimos aquí a la realidad de hoy. ¿Cuál es la realidad de hoy? Bueno, no tengo poder de lo alto. No lo tengo, quiero tenerlo, pero no lo tengo. Pero le dice aquí, en este versículo, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿Qué significa la palabra investidos? Cubrido. Cubridos, cubiertos, envueltos. ¿Qué más? Tocados. Ajá. Significa también ordenados, autorizados. Ok. Tenían derecho de parte de Dios para hacer esto. Hasta que seáis investidos de poder, poder, poder. ¿Qué poder está hablando él? Hermano José,
¿Qué significa ese poder? Es la santificación, Sí, pero sí, el derramamiento del Espíritu Santo. sí, pero tú no puedes hablar un poquito Unción. más. Tú eres un pastor, tú puedes hablar un poquito más. Bueno, se refiere precisamente a la promesa que estaba, la promesa que le habían hecho de hacer la segunda obra de gracia, que es el derramamiento del Espíritu Les iba a dar ese poder para ya actuar movido por el Espíritu y la guía del Espíritu Santo. Okay, que ellos no tenían, parece, ¿no? No, no la tenían, no la tenían. No la tenían. Dios en momento, La tenían, pero no, todavía no tenían ese poder. Ahora conocen que lo necesitan. Claro, claro. Porque Cristo se lo dice, no lo tienen. Exacto. Pero yo se los voy a dar. Cuando venga Amén. la investidura de el Espíritu de Dios. Eso está en Lucas. Y también creo que está en el libro de los Hechos. Déjenme buscar un momentico. Hechos 1. Por favor, cualquier pregunta, por favor, háganla. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder. Ahí está. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los puntos de la tierra. Ok, aquí encontramos la necesidad de que ellos todavía no habían recibido la promesa del Padre. Una promesa. Escuchen bien, hermano. Una promesa. Ellos no tenían eso. No, pero después del Pentecostés, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso se lleva a cabo después del día del Pentecostés en Hechos capítulo 2. La promesa. Ok, ¿por qué? A pesar de todas estas cosas, victorias que tenían, ellos eran víctimas del miedo. Amén, Tenían tremendo temor al miedo, a lo que le iba a pasar la piel. ¿Usted sabe cuando tiene algo así en la piel que usted quiere rascarse? Ellos tenían ese miedo de ser alcanzados. Sí, Mateo pero 6:56. Dígame. en ese tiempo, hermano, el miedo se podía pues, palpar, porque ahí sí te linchaban. Hoy en día no lo enfrentamos a ese miedo, vaya, a ese peligro. Hoy en día es más espiritual que físico. En algunos lugares no. Bueno, sí, pero esas son excepciones. Sí, pero nosotros somos 1% de los billones de personas que están en el mundo. Dios tiene que tener una iglesia fuera de Estados Unidos. Dios tiene que tener una iglesia fuera de Cuba. ¿O nosotros somos, qué cosa, un ejemplo? ¿Somos nosotros acaso el ejemplo a seguir? No. Dios tiene un pueblo por toda la tierra, el que nosotros no conozcamos quiénes son, que no sabemos dónde están, en qué ciudad están. No quiere decir que Dios no tenga un pueblo en otros lugares. Porque muchas veces nosotros mismos creemos que lo que pasa en Estados Unidos o pasa en Cuba o pasa en Venezuela, eso es todo ya. Ahí se acabó toda la iglesia. No, hermano, usted está en un grave error. Dios tiene que tener un pueblo. Él viene a buscar una iglesia. ¿Dónde están? Yo no sé dónde están. Nosotros somos
un pequeñito granito de arena en lo que hay. Y en mi lugar, yo estoy haciendo mi parte en poder llevarle a ustedes verdades que quizás nunca han conocido. Como alguien me dice, pero es que esto nadie lo predica. Bueno, hermano, allá ellos con Dios. Si Dios nos da, es para dar. No es para exhibirlo. Porque estamos haciendo un mal a aquellos que están detrás de nosotros. Ok, vamos a ver aquí. Mateo 26, 56. ¿Quién lo quiere leer? ¿Nadie lo tiene? Amén, hermano, ¿lo puedo leer? ¿Cómo no? Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Cuántos discípulos se encontraron? Todos huyeron. Aun cuando vieron los milagros, aun cuando vieron las señales, aun cuando vieron a los muertos resucitar, aun cuando vieron tantos milagros, cuando llegó el momento verdadero de presentar quiénes eran, nos dice la Escritura que todos huyeron. Todos huyeron. Una cosa es hablar y otra cosa es comprobar. ¿Quiénes son? Ok, ¿me están siguiendo ahí? ¿Qué más? Lucas 24, 37. Estamos hablando aquí de la condición de los discípulos antes del día del Pentecostés. Lo leo, hermano. Sí. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía espíritu. ¿Solo el 37? Sí. No, puede seguir si quiere. Lea el 38. Ok, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué ustedes están tan llenos de preocupación, de temor, de miedo? Yo estoy con vosotros. Eso quiere decir que ellos antes del día del Pentecostés eran fáciles de caer. Por eso es que todos les dejaron. Y por eso el único que le siguió fue Pedro desde lejos. Y el otro joven a quienes les robaron la sábana. Que no sabemos si era Lucas o no. No sabemos, no era Lucas, era San Marcos. Ok. Estas víctimas del miedo nos hacen a nosotros también ser víctimas de la ira. Este es uno bueno para estar aquí una hora entera predicando acerca de esto. Víctimas de la ira. ¿Qué es ira? Estoy hablando, hermano. Ustedes saben lo que es esto. Todos nosotros hemos causado esto. Yo he causado esto. Molestarse, protestar, no sé. No me esconda la mano ahora que yo no sé lo que es eso. Explíqueme qué es lo que es la ira, porque yo nunca he tenido ira. Enojo. Enojo. Es enojo, la ira. ¿Qué es la ira? Es enojo, pero es un enojo tan fuerte que te lleva a tomar o actuar en contra de aquello contra lo cual estás airado. Quizás te vuelve un poco más, te vuelve agresivo en cierto momento. Okay. Un poco un diccionario para poder entender todo eso. Vamos a transforma. No, lo hiciste bien, hermano.
Hermano Jaime. Rabia. Pienso que la ira es como decimos aquí en Cuba, un arranque de enojo hacia algo que no te gusta, que como usted dice, también puede ser por miedo. Ok. Ahora, Hermano, sí. hermano, la ira Aquí en el, puede, lo que habla acerca provoca de la ira. estragos grandes, llega a destruir. Una persona airada en extremo puede llegar a ser un homicida. Hermano José, ¿qué te dice, hermano Montano? Tienes a un teólogo ahí al lado tuyo. Ese es el hermano José Luis. La ira es lo más malo que hay. Es un mal genio. Es un lo mal genio. peor que hay. Una de las peores cosas que hay es la ira. No solo por lo que haces a otros, sino por lo que sientes. Por lo ¿Qué que produce sientes la y el ira? daño que te haces a ti mismo. ¿Qué produce la ira? Hermano Alex. Produce enojo, produce mal genio, produce Resentimiento. resabios, resentimiento, muchos enemigos, produce enemigos. Ajá. Que caiga la mano. La ira carnal. Muy bien, vamos a dejarlo ahí porque todo eso está bien y hay mucho más. Ok. Lucas 9:52. Vamos a leer aquí algo. Lucas 9:52. Amén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero, sigue, hermano. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque Ahí tenemos lo que es el Espíritu de Dios y lo que es el Espíritu del hombre. El hombre quería acabarlo todo como hizo Elías, pero las circunstancias son diferentes. No todo es igual. Uno era acabarlo todo con fuego, como hizo Elías. Pero el Señor Jesucristo dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Ellos no sabían lo que había en ellos. Nosotros no sabemos lo que hay en nosotros hasta que seamos probados. Cuando somos probados de verdad, es cuando entonces, si hay ira en el corazón, esto se manifiesta en diferentes maneras, por diferentes razones. Algunos toman la ira con una sonrisita y otros toman esto con una cara bien triste. Otros toman esto como algo que, bueno, eso ya Dios habrá de orar con eso. Mejor que obre ahora. Eran víctimas del orgullo. Con todo esto que ellos hacían, había orgullo en ellos. Lucas 10:35. Porque todo aquel que pide, recibe. No, disculpe. 10:35. Otro día al partir sacó de los denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ajá. Sí. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo
del que cayó en manos de los ladrones. ¿Qué más? Él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, porque muchas veces en nuestro caminar en esta senda de la fe, hay momentos donde quisiéramos agarrar a alguien por el cuello. Y decirle, por favor, no vuelvas a hacer lo mismo. Ya ese cuento ya lo sabemos ya. No vuelvas a hacer lo mismo otra vez. Porque es que oyen y no practican. Se les dice y hacen lo diferente. Se les dicen que no vayan ahí y entonces van ahí. Eso es práctica del orgullo. El que no tiene esto recibe las cosas, aunque no les guste, lo hace. Entonces hay algunos de nosotros que tenemos ciertas responsabilidades. Sí podemos decirle a alguien, mira, esto no es así, hazlo de esta otra manera, porque tenemos la autoridad y aparte de eso sabemos cómo hablar. Hablar tiene mucho que decir. Usted puede decir una palabra mal dicha en una manera buena y la persona la puede recibir y no se siente mal. Ahora, si dice lo mismo con una mala actitud, entonces ahí ganas un enemigo. Oye, tú no puedes hacer eso. Eso no se hace así. Eso no es la manera. Y hay muchos pastores que pastorean de esa manera. No, porque yo soy el pastor y tiene que ser así. No, tú no eres nadie. Tú eres simplemente el alma que Dios escogió para alimentarnos a nosotros. Tú no tienes control de mi vida. Porque muchas veces se nos va para la cabeza que todo lo que nosotros decimos detrás del púlpito es verdad. Y ya yo se lo he dicho no sé cuántas veces, una vez más, un pastor no es el dueño de la iglesia. Esto yo se lo he dicho una y otra vez. Cuando una vez tenemos autoridad por causa de situaciones que ocurren, quizás haya que utilizar otros medios. Mira, mejor que no vengas más aquí por esto y esto y esto y esto. Cuando tú arregles esto, entonces tú regresas. Porque una papa o una manzana que está hervida o que está mal, metida en el saco, en unos cuantos meses van a haber 5 o 6 que están podridas también. Pero eso no es mostrar el amor de Dios. Bueno, el amor de Dios, en una ocasión Cristo le dijo a un grupo, ¿ustedes también quieren irse? Eso está en Juan capítulo 6. ¿Ustedes también quieren irse? Jesús no le cayó atrás a ellos. Oh, no se vayan, no se vayan. Por favor, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Juan 6. Creo que sí, creo que aquí en mi mente, vamos a ver. Juan 6 o 7. Si alguien lo tiene, me dice. Está en el capítulo 6, versículo 53. 53. Y Jesús les dijo, cierto, de cierto os digo, si no comeréis la carne. No, ese no es. No, ese no es. Ok, el espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando un pastor, un obrero o un misionero está predicando, tiene que estar seguro que lo que está diciendo está basado en la palabra de Dios y no saltear versículos. Hay quienes saltan de un capítulo a otro capítulo a otro capítulo y no leen el capítulo completo. Y eso está mal hecho. Tenemos que leer el capítulo completo para poder saber que estamos leyendo la verdad. Porque cualquiera puede agarrar la Biblia y puede agarrar este versículo, agarrar el otro y ponerlo aquí y decir, mira, aquí tú dices, vamos a leer el capítulo completo. A ver qué es lo que dice. Hermano, el versículo 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Es el que usted estaba buscando. Bueno, no era ese, pero está bien, hermano, vamos a recibirlo. Ok, eran víctimas del orgullo, eran víctimas del celo. Marcos 10:41. Marcos 10:41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse, un poquito de ira ahí, contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todo. Hay dos personas que corren el peligro de esto. Y les voy a decir quiénes son. Uno, el que nunca ha tenido nada. Y de pronto le rodean con favores, deseos y una serie de cosas que antes no tenían. Ahora se siente un poquito más alto, más espiritual, se siente más. Bueno, hay una palabra que me han corregido que tengo mucho cuidado, que es la palabra dones y talentos. ¿Seguro que es así? Ok. Talentos y dones. No, porque yo tengo tantos talentos. Ellos se sintieron así por lo que Juan y el Señor le habían dicho. Y el Señor le dice a ellos, ustedes necesitan algo especial. Y cuando ustedes lo reciban, ustedes no van a ser así. Dice aquí en el 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la palabra no es. Estoy leyendo en Mateo 37. Dice aquí, no, más para adelante, más para adelante. Dice aquí, no sabéis qué pedís porque podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos iban a pasar por grandes tribulaciones. ¿Ustedes creen que esto para recibir, para ser mayores, para ser más grandes, para ser más importantes, van a tener que beber del mismo vaso que yo voy a beber? Y los otros se sintieron con celos y con ira. Y eso también lo podemos encontrar en Juan 21.
Dice, bueno, hermano, usted tiene muchos versículos. Bueno, yo les dije que iba a haber bastante. Juan 21, 21. Esto fue unos días antes de Pentecostés. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Juan. No. Ah, sí, Juan. Juan. Sí, es verdad, tú tienes razón. Soy yo el que estoy mal. Jesús le había dicho a él, ¿usted se recuerda? Cuando Juan le puso la cabeza en el pecho del Señor y el Señor Jesucristo con mucho cariño lo recibió y esto le quedó a él en la cabeza. Fíjese, en unos minutos lo que queda en la cabeza. Y le dice, ¿y qué de este? Hablando de Juan. Y el Señor Jesús le dice, ¿qué le dice? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú a mí, olvídate de Juan. Sígueme tú a mí. Esa es la palabra que el Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros. Sigamos a Jesús. Vamos a olvidarnos de Juancito, de Pedrecito, de Julito, de Fulanito, de Menganito, de Joseito. No usamos nunca una mujer aquí. Dice aquí, sígueme a mí. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, si yo quiero darle vida a él para que esté aquí 1000 años más. ¿Por qué te preocupa a ti eso? Cosas de que el hermano puede gozar tantos años con el Señor. Ellos se sintieron mal. Y entonces nos dice aquí la palabra del Señor. Ellos no creían siempre. Hubo momentos en que ellos dudaron. Y eso lo encontramos ya para terminar en en Lucas 24, 25. Hay personas que todo anda bien, mientras que las cosas le vienen bien. Usted quiere ver a alguien, usted quiere ver, hay un pez, hay varios peces en el mar, que lo que tienen en las escamas son como unas pullitas. Yo no sé cuántos han visto eso. Son unas pullitas así. Y hay que tener mucho cuidado por donde usted lo agarra. Ok. Entonces, yo he visto en mi vida cristiana que hay demasiados cristianos con pullitas. No me toques por ahí porque por ahí se me sale lo de fulano. ¿Qué tú dijiste? Que te sale Rodrigo, que te sale ¿quién? ¿Qué me dijiste? No, porque mi abuelo, no hablemos de tu abuelo, ni de tu tío, ni de tu primo. Háblame de ti. ¿Qué haces tú? Y dice aquí la escritura que estamos leyendo. Entonces él les dijo, oh insensatos. Qué poquito les hace falta. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer
todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. ¿Ustedes han leído todas las escrituras? ¿O ese se olvidó? Que el Hijo del Hombre tendría que pasar por esto y mucho más. Parece que ustedes se olvidaron. Ahora, todas estas cosas, algunas de estas cosas, no siempre, voy a terminar ahora, no siempre venían todos a la vez. Todas estas cosas venían a la vez. Venía una, de vez en cuando venía otra, en otro momento venía otra, a veces venían dos, a veces ninguna. Todo está tranquilito porque no hay ningún problema, no hay enfermedades, no hay nada, no hay lucha ninguna, no tengo problema con nadie, todo está bien, hasta las piedras se ríen de mí. Todo está bien. Bueno, hasta que la piedra te da en el callo. Porque el diablo tiene piedra para darle a cada uno de nosotros. Yo también, en mi callo. La única manera de no tener esto es no tener callos. Vete al doctor. Cuando nosotros leemos todo esto y vemos cuán consolador es el Señor Jesucristo, mandó a toda esta gente con tantos dones y con tantos talentos, los mandó a predicar haciendo tantas cosas y no eran santificados hasta el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y ya en ese momento, el primero que se pone de pie es Pedro. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ahí terminamos la clase hoy y si Dios lo permite, pues lo vamos a estudiar después. Y yo creo que con lo que hemos hablado en esta mañana o dicho o expresado sea suficiente para mantenernos en mente de que hay una obra que no es sanada cuando nosotros somos salvos. No hay. No, pero cuando yo fui sabio, no estamos hablando de usted. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de la... No, porque cuando yo me convertí, yo no estoy hablando de ti. Estoy hablando de la palabra. Este es nuestro libro de ordenanzas. Las Escrituras. Vamos a bajar nuestra cabeza. Padre Celestial, Gracias, Señor. en el nombre de Jesús, Bendito Dios. venimos delante de ti para darte gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das en poder declarar tu palabra, de poder mirar, Señor, lo que tú dices, de poder estudiar, de poder mirar en los rincones donde muchas veces hemos pasado por arriba y quizás no le hemos dado caso. Ayúdanos en esta mañana a poder estas clases que estamos oyendo y enseñando, hacer un hueco, hacer una malla en algún lugar. Pedimos en el nombre de Jesús con cada uno de los hermanos que está presente, cada uno de aquellos que está presente y aquellos que no han podido venir y aquellos, Señor, que pudieran estar en situaciones difíciles. Tú sabes la situación, oh Padre Celestial, de algunos países, Cuba, Venezuela, otros países más. Tú sabes todas las cosas, Señor, pero todo está en tus manos. En el nombre de Jesucristo,
tu Hijo lo pedimos. Amén.